En compañía de Roberto vamos a comentar los puntos principales de las mesas de estos 2 días. Roberto. Yo quisiera partir aprovechando, iba a hacer un comentario delante en la mesa respecto de los traductores y sobre todo lo que comentaba Isabel de los libros. Si hay algo que durante el tiempo que funcionó el Centro Regional para América Latina y el Caribe, contribuimos mucho fue traer grupos de escritores modernos y ponerlos en contacto con escritores latinoamericanos. Hicimos giras en México, Costa Rica, Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Brasil. También lo hicimos con cineastas. La idea era precisamente poner en contacto a los escritores modernos. Me acuerdo muy bien de un escritor urbano chino, no me acuerdo el nombre en este momento, era un chico joven, que me dijo, estaba impresionado, había estado en Bogotá, había estado en Lima y estaba en Santiago. Él pensaba que América Latina era la América Latina de García Márquez, o sea, de hace 50 años atrás, más o menos. Em, entonces fue muy bueno el hecho de ponerlos en contacto también con escritores urbanos actuales. Y aunque me puede costar algún tipo de problema con Clegg Beijing, tengo que decir que Clegg no siguió esa política. Creo que las autoridades de Clegg se centraron solo en el idioma y no en la cultura, a pesar de lo que yo siempre he insistido, que el idioma va de la mano de la cultura. Y muchas veces entra primero la cultura y después el idioma, porque interesas con la cultura lo importante de tener un conocimiento del idioma. Yo espero que podamos, como CLEC, Oficina Regional de América Latina y el Caribe, poder retomar estas giras de escritores y cineastas a América Latina, porque de verdad era la manera de ponernos en contacto, de acercarnos. Hay grupos de traductores en América Latina, en México, muy, muy buenos. Eh, un ex subdirector de CLEC, del centro regional en aquel entonces, Sun Shintan, tenía grupos de traductores. Él traía a los escritores y cineastas, perdón, em, Liliana en México, así como todos los que han presentado hoy día han sido traductores que han traducido poemas, libros de poemas y libros actuales. Han traducido a Moyán, etcétera. En las giras que hicimos, trajimos a Moyán, que estuvo en varios países de América Latina. Entonces, creo que eso, en respondiendo a la pregunta de Salvador, que no está ahora aquí, ¿qué es lo que ha hecho China, que no ha hecho China, que han hecho otros países? Precisamente eso, invertir más en cultura. O sea, estamos nosotros como instituciones, incluidos los institutos Confucio, enseñando el idioma, pero tenemos que enseñar la cultura. Y eso es algo que está al debe en los últimos años, desde antes de la pandemia. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de resumir, tratar de resumir un poco lo que se conversó en estos paneles. Creo que ha sido muy interesante. Sobre todo trajo una visión de distintos aspectos que va desde la gramática a las experiencias, a la traducción, a las tecnologías nuevas para enseñar el chino mandarín. Y creo que ha sido muy importante, sobre todo en los métodos gramaticales. Ayer muchos profesores hablaron de cómo enseñar la gramática, que iba primero la gramática o no. Hoy día nuestro amigo aquí, José, dice, empiecen a hablar, después se preocupan de la gramática. Creo que la manera de enseñar la gramática también es importante. La manera de hacer sencilla la gramática también es importante y eso fue algo muy interesante que ayer vimos. Los métodos de enseñanza del chino mandarín para los hispanohablantes. Em, yo siempre he dicho que los hispanohablantes
los latinoamericanos, más bien dicho, los españoles, porque sean más uniformaditos como los europeos. Los hispanos, los latinos somos bastante dispersos, digamos, nos movemos, perdemos la atención rápidamente si no tenemos un profesor bien motivado. Me encantó una profesora ayer que mostró cómo enseñaba a los niños. Creo que necesita, Silvia, sí, es una estrella. De verdad encuentro que la motivación, la capacidad de reacción para enseñar a esos niños es increíble. Felicitaciones, Silvia. Eso es un método de la enseñanza que sin duda alguna, y los que enseñan a mayores también se dan cuenta, si un adolescente necesita también atención, tal vez la persona que trabaja necesita algo mucho más formal, pero un adolescente que estemos en una clase aburrida se va a dispersar, se va a meter al celular a ver cualquier otra cosa. Eso para un profesor chino, sin duda alguna, es complejo. Y hay algo más complejo. Los alumnos chinos no le discuten al profesor. El alumno latinoamericano sí. Le va a decir, usted no está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. ¿De dónde sacó eso si yo lo vi en internet, esto otro? ¿Te fijas? Eso para un alumno, un voluntario, un profesor chino, es un tema de cultura complejo. Por lo tanto, es muy importante capacitar a los profesores chinos cuando vienen a América Latina. Ayer hablamos también de los institutos Confucio, digamos, y cómo es importante buscar el acceso a o tener la cercanía con la cultura local. Lo vimos en los casos de Perú, digamos, también lo vimos en el caso de la Universidad de Costa Rica. Hablamos del vocabulario y las estructuras gramaticales, ¿no es cierto? Cómo, digamos, Patricia hizo un caso fantástico de esta nueva metodología de usar un profesor con un alumno para motivar a ese alumno y sacarlo del aislamiento, un alumno chino, que sin duda alguna también es un caso muy interesante y felicitaciones, Patricia, por ello. Los problemas gramaticales que habló Andrea Mella ayer sobre algún tipo de frases, cómo entusiasmar al alumno para ver las clases. Freddy habló de estos distintos verbos que se parecen un poco a los phrasal verbs, cosa que no lo habíamos visto en otros seminarios. Si hay algo que me ha gustado de este seminario es precisamente que hemos tocado temas ustedes, tocado temas novedosos. Muchas veces en los seminarios siempre se repite lo mismo. El problema que tenemos con enseñar al alumno, el problema que tienen los profesores, la formación de los profesores, etcétera. Ahora fueron problemas, más que problemas, situaciones reales muy buenas y novedosas que nos han ayudado a todos a cómo enseñar el chino mandarín. Em, Hablamos también ayer sobre la diversidad, ¿no es cierto?, en la enseñanza del chino mandarín desde distintos puntos de vista que también dependen del profesor. Hay una cosa bien importante, y lo dijeron también, los chinos no son todos iguales, los latinoamericanos no somos todos iguales, los peruanos no son todos iguales, los mexicanos tampoco, los chilenos tampoco. Cada persona es distinta. A veces hay una idiosincrasia que nos une o nos hace de una característica especial, ¿no es cierto? O tener algunas características comunes. Todos los que estamos aquí no somos iguales, tenemos un distinto background, tenemos un distinto conocimiento, una familia diferente, como persona yo soy diferente a mi hermano, a mi primo, a mi mamá, etcétera. Y eso, a veces cuando nosotros generalizamos y decimos los chinos son así, los profesores chinos son así, no es así. Hay diferencias entre cada uno, depende de su región, depende de la universidad en que estudió, depende de los contactos que ha tenido, etcétera.
Vimos ayer algo muy interesante también que nos presentó Jenny sobre cómo usar las canciones y las teleseries en la enseñanza del chino. Es muy importante, tenemos que buscar las maneras de enseñar en chino en forma novedosa. La profesora nos habló de la inteligencia artificial, es fantástico, tenemos que adaptarnos. Xiao sí hoy día nos dijo, no hay que temerle a la inteligencia artificial, tengo que saber usarla. Algunos dicen, los intérpretes se van a acabar porque la inteligencia artificial es capaz de interpretar así. No es tan fácil. Yo también soy traductor, partí siendo traductor chileno-francés, nunca más trabajé en eso, pero no importa. Trabajé en educación superior, pero el contexto, la manera de saber la cultura no te lo va a dar la inteligencia artificial, sin duda alguna. Entonces hay que saber usar las herramientas que nos está dando la modernidad, sin duda alguna. Y bueno, es un poco para dejar a Patricia, que después hablaré un poco respecto de las experiencias exitosas de instituciones. Gracias, Roberto. Yo también quería comentar la mesa de metodología, por ejemplo. Vimos cómo es que la pasión y la dedicación de nuestros docentes de identificar problemas y buscar soluciones, ¿no? Sea como mencionaste tú, niños que necesitan un tipo de atención, para lo cual, por supuesto, institucionalmente también hay que medir una clase en la que ellos puedan estar cómodos y aprender. Depende del profesor y de sus diferentes estrategias el lograr que estos alumnos se enganchen, ¿no? Ya sea con juegos, ya sea con su propia aura. Hay personas docentes nuestras, por ejemplo, que están aquí, que tienen un gran magnetismo y esto lleva a los alumnos. Y esto es algo importantísimo para las instituciones, para los que vemos, no enseñamos, sino organizamos. Y es comprender que los alumnos, que también están aquí presentes, perciben a las instituciones y perciben su proceso de aprendizaje del mandarín a través de su relación con el profesor. Entonces, si mi profesor se identifica conmigo, si yo me identifico con mi profesor, porque veo que ese profesor desarrolla diferentes estrategias para llegar a mí y a lo que yo necesito, entonces voy a concebir que mi proceso de aprendizaje es exitoso, voy a decir que mi institución en la que yo estoy aprendiendo mandarín es buena. Y eso es algo sumamente importante en la que, tengo que decirlo, el Instituto Confucio Puc tiene la enorme dicha de tener docentes excelentes. Nuestros docentes, y como los otros casos que hemos visto hoy, se preocupan genuinamente por sus alumnos, por identificar sus necesidades, por entender, sean locales o sean chinos nativos, cómo aprenden los estudiantes aquí, cómo necesito entonces modular yo mi proceso de aprendizaje para que mis alumnos aprendan de forma exitosa. En el caso, por ejemplo, de la mesa de gramática, Andrea nos comentó sus penas, ¿no? De cómo es que a los estudiantes les enseñamos primero, bueno, vamos al vocabulario, la familia, los colores y luego gramática, ¿no? Y bueno, pues sabemos que el aprender una lengua es aprender un todo, es aprender cuatro fortalezas. También por eso el tema del habla y la escritura, ¿no? Em, y es algo que todos debemos enfrentar, pero nuevamente Andrea nos recuerda que es el docente el que tiene que prever esto, el que tiene que adelantarse y el que tiene que ver con atención al detalle y con dedicación la mejor forma de introducir estos conceptos a sus alumnos. También la profesora Wang Chunshuo nos explicó, por ejemplo, tres estructuras del Shida, ¿no? Y nuevamente, ¿cuál es la solución? Dedicación, prever y de parte de nuestros alumnos, practicar, ¿no? Entonces, vemos la dupla, ¿no? Siempre es importante que todos lo comprendamos. El profesor pone el 50%, el alumno pone el 50%. Cada uno debe hacer su parte del trabajo para que el círculo esté completo. También vimos algunas experiencias tan interesantes, como por ejemplo la profesora Pei, también nuestra profesora Pei, que nos llamó la atención sobre las deficiencias de nuestra pronunciación. Efectivamente, los latinos, los hispanohablantes, no tenemos la y, ¿la he dicho bien, profesor? Ja, ¿no? Entonces, y nos ha dado el tip del besito, ¿no? Tenemos que poner el piquito y se nos quitará.
Pero hay que ser conscientes, ¿no? También los aprendices, los hispanoparlantes en este caso, tenemos que ser conscientes que no es traducir en nuestra mente. No hay que aprender el mandarín a través del español, ¿no? Nosotros tenemos un caso también muy exitoso en el instituto con los niños a quienes no les enseñamos pinyin, a los más chiquitos, de 5 a 7 no saben que existe el pinyin. Ellos van directo a los caracteres y a pesar que las profesoras sí les hablan en español, tratamos de introducirlos directamente al chino como si fuera una escuela en Shanghai, ¿no? Entonces, a los grandes, a ustedes, los grandes, sí les enseñamos pinyin, pero esperamos, y por eso, como parte del método IAN que tiene el instituto, que es conectar, les vamos quitando la lengua auxiliar. No debemos depender de esta lengua auxiliar, sea español, sea portugués, sea inglés, para llegar al mandarín, ¿no? Y ser conscientes que nuestra gramática no la debemos aplicar tampoco, ¿no? Em, la mesa de traducción. La mesa de traducción creo que ha sido una de las favoritas, ¿no? Todos creo que, algunos más bien, tal vez pensamos que traducción, bueno, ¿no? Es un señor, ¿no? Un señor viejito eh, con su diccionario, pero nuestros ponentes nos han traído a la vida, ¿no? Y a la modernidad la visión de lo que es un traductor. Y han dicho frases sumamente importantes y con las que me quedo, por ejemplo, que la traducción está más allá de las palabras, como dijo Xiaoxi, ¿no? No es mi diccionario, qué cosa es esto, qué cosa es esto, pues esta es la traducción. El contexto, la cultura, la dedicación para comprender a un hombre que vivió hace 2000 años y que hay que traerlo a la vida, pero entenderlo en su situación de hace 2000 años. Entonces no nos sirve nuestro diccionario, el cual también nos han enseñado a usar, ¿no? Sea con radicales, con fonética, pero el comprenderlo en su época, pero a la vez comprender la época actual y poder explicártelo, primero haberlo entendido yo y explicártelo cómo lo vamos a entender. Un arte, realmente, ¿no? El trabajo de José creo que es realmente 120.000 caracteres en su tesis. Creo que es realmente inspirador, ¿no? El trabajo de los traductores de, como dijo Xiaoxi también, tratar de saber un poco de todo para poder explicarle a los que no entendieron nada, ¿no? Y que se lleven algo. Entonces, allí, por ejemplo, también Isabel nos puso en contexto sobre algo que por lo menos yo desconocía completamente, y es el tema de que los chinos les gusta la literatura hispánica, pero nosotros no tenemos prácticamente nada. En el Perú tuvimos la visita de Moyán, por ejemplo, y a partir de eso hubo un pico muy sintomático en las ventas aquí, y nos enteramos quién era Moyán cuando ganó el premio Nobel, no por su trayectoria de años, y cuántos más literatos tenemos así en lenguas asiáticas en general que no llegan a nosotros por un tema idiosincrático, ¿no? Que es muy interesante lo que nos has enseñado sobre el tema de las editoriales, quiénes manejan las editoriales y las decisiones que hacen que no tengamos ese acceso. O el tema también idiosincrático de que aquí, qué sociedades no les gusta leer traducciones, ¿no? Entonces, es un aspecto del cual no teníamos conciencia y creo que ahora nos llevamos algo también todos nosotros. La traducción entonces es invisible, nuestros amigos de la cabina, pero indispensable, efectivamente. Aunque la inteligencia artificial reemplace muchas cosas y nos dé muchas herramientas que son muy útiles y que como docentes, gestores podemos usar, este conocimiento y esta humanidad que le ponen los traductores a la interpretación, ¿no? Ya sea simultánea o, bueno, por escrito, yo creo que efectivamente es irreemplazable, ¿no? Porque es ponerle corazón a tu arte, es un oficio y es poner la cultura en palabras. Conocer dos culturas, porque te estoy trayendo una cultura, la estoy transformando en mí y te la estoy entregando en la tuya, ¿no? Y eso es realmente un arte que requiere enorme dedicación y enormes herramientas. Así que mi admiración por ustedes y te dejo las últimas palabras para el cierre. Sí, bueno, ayer también en el grupo que vimos las experiencias, me voy a saltar la que hablé yo porque ya la bastante. Patricio Conejeros de la UBA de Buenos Aires nos habló sobre la experiencia del
Instituto Confucio de la Universidad de Buenos Aires, que es sin duda alguna impresionante, una universidad masiva con una cantidad de miles de alumnos que realmente nos asombra, pero también como la visión muy buena de ellos, también de ir abarcando hacia abajo, hacia los alumnos de los colegios que ellos tienen, para que el alumno cuando llegue a la universidad ya tenga un conocimiento, algo de chino, digamos, o sea, ir buscando un nicho de un alumno distinto que ya vaya teniendo un conocimiento para llegar a la universidad. Y Michaud de Costa Rica también nos habló sobre los distintos tipos de enseñanza, también los cursos en línea, digamos, las estrategias distintas para organizar cómo aprender el chino en Costa Rica. También planteó lo de los videos, digamos, y las plataformas sociales, cosa que es muy importante. La profesora de Nuevo León, digamos, nos explicó cómo ellos iban creciendo en Nuevo León en la manera de enseñar el chino mandarín a los alumnos, las problemáticas que tienen al estar el Instituto Confucio muy lejos de la universidad, pero cómo han ido creciendo muchísimo en esto, digamos. Lo mismo la profesora de la Universidad de Guadalajara, digamos, el Instituto Confucio de la Universidad de Guadalajara, que es uno de los más nuevos en México, cómo están empezando con sus estrategias de ir ganando público y hacerse conocidos en la universidad. También Miguel del Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán nos habló precisamente cómo acercarse a la vida local, digamos, y poder saber cuáles son las características, cómo podemos trabajar mejor con los profesores de chino, la problemática que hay muchas veces localmente en que gente que va a enseñar chino que no son profesores y se dicen que son profesores. Y también tratar de acercar a ese choque cultural que se produce con los profesores y que conversábamos delante con el profesor chino que llega y se encuentra en una cultura absolutamente diferente a la que tiene en casa, digamos. Y lamentablemente están un año, cuando se están acostumbrando se tienen que ir. Y por último, yo creo que si hay algo que resume todo esto es que las experiencias pueden ser distintas, tenemos que adaptarnos a la cultura local y yo quisiera referir algo que planteé ayer. Esta idea novedosa de haber hecho un instituto Confucio entre una universidad local y una universidad china. Un directivo de Hanban en ese entonces, de la oficina central de los institutos Confucio, me dijo, el Instituto Confucio es mitad chino y mitad local. Tiene que adaptarse a la idiosincrasia de la universidad en la que está y llevar para ser conocido China y la enseñanza del chino a esa universidad. Es una mezcla casi perfecta, que no funciona en forma perfecta, pues, obviamente, porque son dos culturas distintas que se tienen que adaptar. Pero después de todos estos años, 15 años aquí en el Instituto Confucio de la Universidad Católica de Perú, sin duda alguna, el éxito es enorme. Y yo lo dije ayer también, hay un antes y un después desde el 2004 cuando se crearon los institutos Confucio. Ahí empezó la, yo te diría, la masividad en la enseñanza del chino mandarín en el mundo. Antes eran poquitos, en algunas universidades, con algunos centros culturales, no abarcaba lo que abarca hoy día. Absolutamente no. Hay muchas otras instituciones que enseñan chino mandarín, sin duda alguna, pero ninguna ha tenido el éxito y la llegada que han tenido los institutos Confucio. ¿Estamos al debe en algunas cosas? Sí. Y CLEC está al debe en seguir enseñando y dando a conocer la cultura china en América Latina. Creo que eso es algo que tiene que ir de la mano de la enseñanza del chino.
Yo por mí solamente felicitar de nuevo al Instituto Confucio de la Universidad Católica del Perú por estos 15 años, por el trabajo tan profesional, tan organizado y tan masivo que han logrado hacer durante estos años. Y felicitarlos por la organización de este congreso, que ha sido muy, muy bueno. Hemos visto cosas novedosas, hemos visto una participación muy buena de la gente, hemos aprendido desafíos que tenemos que hacer para enseñar mejor el chino mandarín y sin duda alguna tenemos que esto trabajarlo y trabajar siempre, siempre como equipo. Muchas gracias y yo como director de la Fundación CLEC, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, espero poder verlos en Santiago de Chile el 5 o 6 de septiembre, en que haremos un congreso para la enseñanza del chino mandarín como lengua extranjera, en la que en esa oportunidad abarcaremos a Brasil y el Caribe, porque también nos interesa ver su visión respecto en sus países con esos otros idiomas. Ustedes dicen, pero si los brasileños más o menos igual que nosotros, pero ¿saben qué? Tienen menos material didáctico que nosotros. Han tenido un problema muchísimo más grave que nosotros en cuanto a material didáctico. Hay poquísimo en portugués. Han tenido que ir creándolo. Y del Caribe no sabemos mucho. Entonces tenemos que saberlo ahora también. Muchas gracias a todos. Gracias, Roberto. En nombre del Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú y nuestras directoras que están en este momento en junta con nuestra contraparte académica, la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, doy por clausurado el Congreso, no sin antes agradecerles a todos su presencia, agradecer el trabajo de todo nuestro equipo que ha hecho posible la organización estos 2 días y a cada uno de ustedes, a nuestro chico de la paleta. Y en particular, por supuesto, nuestros coorganizadores, a todo el equipo de la oficina regional de la Fundación CLEC, muchísimas gracias por su presencia, a todos nuestros ponentes presenciales y virtuales que han hecho un gran esfuerzo por venir a Lima y estar presentes. Nos llevamos muchísimos aprendizajes y esperamos verlos en nuestra siguiente edición. Muchas gracias.